Vamos, hermanos queridos, a abrir nuestras Biblias. Vamos a entrar de lleno al texto. En Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 20. Primera de Samuel, 28, 3 al 20. Vamos a leer el texto y tendremos una palabra de oración y veremos qué es lo que el Señor nos tiene preparado en esta mañana. Dice así: Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, puso otros vestidos y se fue con dos hombres y a aquella ciudad, aquella mujer de noche. Y él dijo: Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra y Padre, en esta hora pedimos que ministres en nuestros corazones. Señor, tú conoces mejor que nadie el corazón de la iglesia y dónde estamos cada uno de nosotros en nuestro peregrinaje contigo y, Señor, lo que ha acontecido en nuestra congregación en estos días. Así que, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos, Señor,
que nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ante un pasaje muy enigmático de las Escrituras y este pasaje me vino porque haciendo la serie de hermenéutica que estoy haciendo en inglés, colgando en YouTube, este pasaje sirvió como ejemplo de algunos parámetros de hermenéutica y también tuve una conversación bastante interesante con mi hermano al respecto. Y es un pasaje verdaderamente misterioso que no tiene paralelos en el resto de la Biblia, lo que acontece acá. Y lo que se me vino a la mente es lo que Pablo dijo, ¿no? En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la pregunta, ¿cómo nos ministra este pasaje tan raro? Cuando uno va leyendo la narrativa en los libros de Samuel, se encuentra con esto y no puede uno evitar hacerse la pregunta, ¿para qué está este episodio acá? Entonces, ¿cómo debemos encarar un pasaje como este, que parece tan misterioso y potencialmente confuso? Y aceptando entonces la inspiración de las Escrituras, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios al respecto? Como autor supremo de su palabra en esta porción. Y eso es lo que vamos a ver. Tenemos una oportunidad en este pasaje, no tan solo de extraer su mensaje, sino de analizar cómo es que debemos encarar la Biblia y cómo debemos interpretarla. Así que vamos a dividir el sermón en dos partes. La primera, quiero hablar un poquito de no caer en los errores típicos de la mala interpretación en pasajes como estos. Y la segunda, entonces, vamos a ver la historia como tal y el mensaje del texto. Entonces, hablemos de la importancia de la hermenéutica, de parámetros interpretativos. Cuando uno se acerca a la Biblia, tiene que tener en mente que el texto como tal, el libro, lleva en sí una forma de interpretación. No es algo que los teólogos le añaden al texto o una ciencia que se le impone a la Biblia y entonces la discernimos o la filtramos a través del sistema. Más bien, la Biblia misma tiene un sistema que emana de ella misma. Un ejemplo es que el Nuevo Testamento cita una y otra vez el Antiguo y que cuando empieza el Nuevo Testamento con la narrativa, con los evangelios, se nos habla, por ejemplo, de el linaje de Jesucristo y se nos dice repetidas veces en Mateo sobre todo que esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces ahí tenemos en el mismo texto una forma de interpretar. O sea, los evangelistas están interpretando lo que decía la Biblia, lo que decía el Antiguo Testamento, a la luz de los eventos que ellos presenciaron. Tenemos que hacer las preguntas correctas al texto para poder identificar su mensaje y no caer en el error. Cuando encaramos más bien los libros de Samuel, debemos tomar en cuenta que estamos lidiando con narrativas históricas. Ese es el género literario. Si quieren pensar en géneros, cómo funciona eso, piensen en la música. Hay diferentes géneros musicales y uno nunca hace la pregunta cuando está tratando con música, por ejemplo, escuchando una obra de Mozart, ¿ya? Una obra clásica, nadie pregunta dónde está la batería o dónde está la guitarra eléctrica. Y la razón es porque esos instrumentos no encajan en ese género. Ahora, eso todos los entendemos, aunque quizás no lo podemos articular o expresar, pero es un hecho que el género musical tiene sus normas y sus estructuras y sus instrumentos, sus estilos específicos que lo distinguen de los demás. Y lo mismo pasa en la literatura. Las narrativas históricas son registros históricos y en este caso, primera y segunda de Samuel, son los registros históricos del comienzo y el apogeo del periodo monárquico en la historia de Israel. Los comienzos con Saúl y su apogeo con David y Salomón. Su trama en estos dos, primera y segunda de Samuel, se centra alrededor de David como el rey escogido de Dios. Entonces, vamos a ver que hay una relación muy interesante entre Saúl y David,
pero el personaje central de estos dos libros es David. Los distintos episodios que se registran tienen un carácter ilustrativo, no tan solo informativo o educacional al estilo de un documental biográfico moderno que podemos ver en YouTube. Más que simplemente darnos datos históricos acerca de Samuel, Saúl, David y todos los personajes, se nos está dando una ilustración de principios más profundos, de principios más importantes que tienen que ver con todo lo que Dios nos está diciendo en la Biblia. Los distintos episodios y los personajes involucrados nos dejan ejemplos a seguir o a rechazar en relación a Dios y sus obras entre los hombres y su pueblo más específicamente. Pero quizás lo más importante cuando estamos tratando con narrativas históricas es que primero que nada no son mitos ni alegorías. O sea, no son cuentos, no son inventos al estilo de El Señor de los Anillos, de Harry Potter, que son cosas ficticias. No es mitología al estilo de la mitología griega, son narrativas históricas, son cosas que acontecieron. Y segundo, no son tratados doctrinales. Y esto es súper importante también entender. ¿Por qué? Porque el valor teológico de este género se halla en la revelación del carácter y la voluntad de Dios en su interacción con los hombres. Son testimonios de lo que Dios ha hecho en el pasado con personas específicas. Y su valor teológico no es el mismo que encontramos en libros como Romanos o en el Antiguo Testamento como Levítico, que son ya más textos más sistematizados, donde se nos está enseñando doctrina o en el caso de Levítico leyes específicas. No, estas son narrativas y tienen una riqueza, pero al mismo tiempo una complejidad que tenemos que considerar antes de llegar a cualquier interpretación. Ignorar estos parámetros interpretativos resultará en una mala interpretación grotesca de la palabra de Dios. Y el ejemplo, en este caso, en este pasaje que acabamos de leer, es que hay muchos, y dentro del Foro Católico Romano específicamente, que usan este pasaje para probar, o como evidencia, para probar la doctrina del purgatorio. Porque vemos que Saúl estaba en un sitio y estaba abajo, no estaba arriba, dice que de la tierra descienden. ¿Dónde estaba Samuel? Y bueno, la teoría o la postura de estas personas es que estaba en el purgatorio. Vamos a ver que eso no es así, pero de nuevo, cuando abandonamos los parámetros interpretativos, llegamos a esas conclusiones erradas, porque esta narrativa no es una disertación doctrinal. Aquí no se nos está enseñando acerca de la doctrina, por ejemplo, de la muerte o de qué pasa después de la vida. No, se nos está dando un episodio histórico. Una exégesis correcta de este género comienza con meterse dentro de la trama, conocer los personajes e identificar patrones marcados en el contexto. Entonces vamos a hacer eso, vamos a entrar en la historia y vamos a ver exactamente qué es lo que Dios nos quiere dejar o nos quiso dejar en esta porción. El personaje principal de esta porción es Saúl, el primer rey de Israel, quien es presentado como un anti-David. ¿Ya? Ahora, en literatura hay varios personajes, y esto ustedes los van a haber reconocido mayormente por las películas. Tenemos el héroe, tenemos el villano, y después tenemos personajes más complejos, el antihéroe, el antivillano. Y en este caso, Saúl viene siendo una especie de personaje que comienza como un antihéroe. ¿Por qué antihéroe? Porque no tiene aquellas cualidades que caracterizan al héroe como tal. Entonces vemos, por ejemplo, que Saúl no deseaba no le gustó haber sido llamado por Dios para ser rey. Se esconde cuando Dios lo llama. Y vemos en todo su desarrollo como personaje una reticencia
a lo que Dios le estaba llamando a hacer, mientras que David fue todo lo contrario. Lo que vemos en David es una humildad, pero una valentía tremenda, y él, cuando es ungido, va y bueno, tenemos el ejemplo, la historia clásica de David versus Goliat. Lo que el rey Saúl no quiso hacer por miedo, ahí estaba el héroe David. Entonces, Saúl empieza como esta especie de antihéroe, ¿ya? Pero termina siendo un antivillano. Y la razón es porque por lo pronto empieza a atacar al héroe, que es David, ¿ya? Se le mete, dice el texto, este espíritu enviado por Dios y busca matar a David. Entonces hace el rol del villano, aunque sabemos por el texto que no está, por ejemplo, motivado por una especie de la misma motivación que un personaje como Satanás, por ejemplo, o como Judas, que no tiene excusa. Más bien vemos que Saúl comienza más o menos bien, aun con inseguridades, pero comienza bien y después se va deteriorando. De tal forma que la historia de Saúl es una tragedia, Cuando revisamos el desarrollo de Saúl, empezamos viendo que la unción de Saúl como rey de Israel surge en el contexto del gran pecado del pueblo al pedir un rey, entre comillas, como dice el texto, como tienen todas las naciones. Eso está en el capítulo 8. El pueblo ya a estas alturas rechaza el reinado de Dios. Y ellos quieren ser gobernados como todas las naciones, que es exactamente lo que Dios había dicho que no quería para Israel. Este pueblo tenía que ser santo, especial, apartado y distinto de las demás naciones. Y lo que hacía a Israel especial y distinto era el hecho de que el Dios, el mismísimo Dios del cosmos, era su rey. Y Dios administraba su reinado a través de jueces. Recordamos que Dios levanta varios jueces. Samuel es una especie de juez y profeta al mismo tiempo. Pero llegamos a un punto en el desarrollo de la historia donde Israel rechaza a Jehová y quiere tener un rey como las demás naciones. Eso lo pueden ver, esto es tarea para la casa, 1 Samuel capítulo 8, la segunda parte del capítulo 10 y el capítulo 12, de tal forma que en varias partes de la narrativa se nos hace este hincapié de que lo que hizo el pueblo está mal, de que las cosas no empezaron bien cuando Saúl es escogido para ser rey. Y esto es importante porque muchas veces las cosas que empiezan mal terminan generalmente mal. Después tenemos la conducta errática de Saúl en su desarrollo. El capítulo 13, versículos del 9 al 14, tenemos que Saúl ofrece holocaustos ilícitamente a Dios. Ya empezamos muy mal. Él toma un rol que no le corresponde porque los holocaustos se los tenía que hacer los sacerdotes. Y él, por un asunto, como vamos a ver, de su personalidad, toma la decisión de ofrecer holocaustos de forma ilícita. En el capítulo 14, versículos 43 al 45, vemos un episodio bastante raro donde Saúl quiere matar a su propio hijo. Y es el pueblo el que lo frena de hacer semejante locura. Más o menos tenemos que Saúl da una especie de edicto donde dice que todo el mundo tiene que ayunar, pero Jonathan, su hijo, va y captura una porción de los filisteos. Vemos que en esta historia Israel siempre está peleando con los filisteos. Si hay un villano en la historia son los filisteos en esta porción. Entonces Jonathan hace una campaña exitosa contra los filisteos y al volver de ella come un poco de miel, y por haber roto esa ley que Saúl había puesto, Jonathan tenía que matar. Y Saúl, por no quedar mal en su mente, por no quedar en vergüenza, estaba dispuesto a matar a Jonathan. Y es el mismo pueblo que le dice, oye, no cometas semejante locura, si Jonathan acaba de darnos una victoria. Entonces empezamos a ver que Saúl, la verdad es que no usa bien la cabeza a la hora de tomar sus decisiones. Capítulo 15,
Saúl desobedece descaradamente el mandato de Dios acerca de Agag, rey de Amalek. Y aquí tenemos este capítulo devastador en la vida de Saúl, donde nos dice el texto que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es interesante en estos textos porque vemos en el caso de de Saúl y también de David, un capítulo que es absolutamente devastador para la vida de la persona. En este caso es el capítulo 15 de Primera de Samuel, donde Saúl ya es descartado por parte de Dios por no haber obedecido al mandato explícito de Dios. Dios dijo, van a entrar contra los amalecitas y quiero que no dejen a nadie con vida. Absolutamente nada, ni los animales, todo va a perecer. Y lo que hace tristemente Saúl es dejar al rey con vida, la gente se lleva los animales y después Saúl incluso dice, no, esto fue para darlo en sacrificio a Dios descaradamente, y Samuel le tiene que decir, no, tú desobedeciste. Y por tu desobediencia entonces él es descartado del reinado. Pero es un capítulo devastador y esto me puso a pensar porque creo que todos tenemos en la vida un capítulo de nuestra vida que es devastador, que es un periodo, puede ser un día, meses, años, donde por esas cosas del destino y de la providencia divina entramos en una especie de hoyo, puede ser un hoyo emocional, muchos problemas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa después? Lo que pasa antes de este capítulo no es tan importante, aunque es importante porque tenemos que entender por qué llegamos al hoyo en el cual nos encontramos, o nos pudimos haber encontrado en un momento. Pero lo que viene después es lo importante. ¿Qué pasa después de este capítulo? Porque vemos, en el caso de Saúl y en el caso de David, a dos reyes que tienen un episodio igual. En el caso de David, es el episodio con Betsabé, ¿no? Ese gran pecado de la vida de David, que después de ese momento la vida de David va en declive. Los problemas que acontecen a raíz de su pecado no los puede evitar. No quiere decir que le pasó lo mismo que a Saúl, como vimos, pero de todas formas hay decisiones que uno toma que tienen consecuencias y tenemos que entender eso. Y quizás pensar, porque puede ser que algunos de nosotros estemos en ese capítulo devastador de nuestra vida, que es solamente un capítulo, que no es el final o no necesita ser el final, que siempre hay algo más adelante. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer después de ese capítulo? Capítulo 18 y capítulo 29 vemos que Saúl cela a David y procura matarlo. Esta es la gran, lo que es sobre todo primera es Samuel en su segunda parte. Vemos cómo Saúl porfiadamente empieza a perseguir a David y trata de matarlo, siendo que David no hizo absolutamente nada para merecer semejante trato. Saúl cela a David y capítulo 22 vemos que Saúl manda a matar a los sacerdotes de Nob. Entonces vemos que Saúl va cada vez más metiéndose en en esta forma de pensar o en esta manera existencial de ser, donde mete la pata por todas partes. Hasta que llegamos entonces al capítulo 28, que es el texto que tenemos por delante. El declive de Saúl toca fondo en este capítulo cuando busca a la divina, en el King James dice a la bruja de Endor. Este pasaje se divide en dos partes muy claras. Primero, Saúl trastornado, los versículos 5 al 15, y después Saúl sentenciado, los versículos 16 al 19. Vamos a verlos. Capítulo 28 entonces, versículo 5, vemos que tenemos lo que yo pienso es el punto de partida del trastorno de Saúl. Dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Vemos que es un patrón en la vida de Saúl. Saúl temió ser el rey
tenemos el capítulo 10, versículo 22. Temió al pueblo, capítulo 15, versículo 24. Temió a Goliat, junto con el pueblo, capítulo 17. Temió a los filisteos, capítulo 13, capítulo 28, lo que vemos acá. Temió a David, por el favor de Dios hacia David. Tuvo temor de todo y de todos, menos de Dios. Y esto es importante que pausemos un segundo para ver este tema del temor. Vayan conmigo al capítulo 12 y versículos 18 al 25. Capítulo 12, versículos 18 al 25. Dice así: y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Ok, aquí tenemos un problema, porque dice el versículo 18, todo el pueblo tuvo gran temor. Versículo 20, Samuel respondió: no temáis. Y versículo 24, solamente temed a Jehová. ¿En qué quedamos? ¿Tememos o no tememos? Y la respuesta es que hay dos tipos de temor. El temor que manifiesta el pueblo es el terror ante la santidad y el poder de Dios, que es un terror justificado y que todo ser humano siente cuando Dios entra en nuestra presencia. Tenemos el ejemplo de los evangelios, cuando Jesús calma la tempestad, que nos dice el texto que los discípulos tuvieron más temor de ver a Jesús calmar la tempestad que de la misma tempestad, porque estaban delante de la presencia de Dios. Ese es el terror de la criatura ante Dios. Es justificado, pero no ese es el temor que Dios quiere que le tengamos. Porque Samuel dice: no temáis. En otras palabras, no le tengan ese terror a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido ser su Dios. Porque Dios no va a cambiar, porque Dios es fiel. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. En otras palabras, Dios se comprometió a no hacerles daño, por lo tanto no le tengan terror, pero sí ténganle reverencia. En ese sentido debemos temer los cristianos, el pueblo de Dios, temer a Dios. Ese es el temor que Samuel no tuvo. Samuel no tuvo ese temor reverencial por Dios, sino que el temor que Samuel experimentó fue el temor, tristemente, del qué dirán, del pueblo, de perder su poder, de perder su vida. El temor, el terror típico de todo ser humano. Tenemos en Mateo, rapidito voy a leer este texto, porque creo que hace una buena conexión. Mateo 10, 28 al 31, dice así el Señor Jesús: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero después nos dan más contexto. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. En otras palabras, Dios es soberano, incluso hasta en el número de pajaritos que caen del cielo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ven la misma dinámica, es no teman, pero sí teman, y después no teman de nuevo, porque hay que conocer lo que es el verdadero temor de Dios. Y la pregunta entonces
que tenemos que hacernos es ¿a qué tememos? ¿O a quién tememos? Porque no existe ser humano que no experimente el temor. La pregunta no es si tememos o no, la pregunta es ¿a quién o a qué le tememos? ¿Le tememos al virus? A un virus que aún sigue teniendo un porcentaje de supervivencia del sobre el 99%. ¿Tememos quizás perder el trabajo si es que no nos acatamos a lo que dicen? ¿O tememos quizás a la reputación que tenemos en el trabajo, dentro de la familia o en la iglesia? ¿A qué tememos o a quién tememos? ¿Tememos a Dios? ¿Consideramos lo que Él espera de nosotros? ¿Tememos cuando pecamos? Porque de nuevo, no hay persona que no peque. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el temor que estoy experimentando? Porque eso va a ser un monitor, ¿no? Va a ser una advertencia, una alarma que me va a indicar si estoy andando bien o no con el Señor. Saúl tristemente experimentaba el terror y el temor equivocado. Es el temor al que dirán, el temor a perder él su seguridad en vez de confiar en Dios. Versículo 6 dice, volviendo a nuestro pasaje, consultó a Jehová, Samuel dice, ¿ya? Y aquí tenemos que preguntar, bueno, pero eso no es eso bueno, o sea, creo que es una buena táctica, ¿no? Cuando uno está en apuros, consultar a Jehová. El problema es que, de nuevo, tenemos que tener en cuenta el contexto, porque en el capítulo 15 se nos dice que la actitud de Saúl no era la de un verdadero adorador. En otras palabras, él no estaba buscando la ayuda de Dios. Lo que él estaba buscando es satisfacer su inseguridad, sentirse mejor por el miedo que tenía, sin considerar lo que Dios quería. Si vamos, por ejemplo, y aquí está muy claro, en el capítulo 15 de Primera de Samuel, versículos 22 y 23, vemos que Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Después Saúl, en el versículo 25 le pide a Samuel, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Versículo 30, Saúl dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. En otras palabras, no quiero quedar en vergüenza, por lo tanto acompáñame para adorar a Dios. O sea, es un descarado porque sabe que hizo mal y en vez de arrepentirse, lo que quiere es no quedar mal con el pueblo. Esa es la actitud de Saúl cuando consulta a Jehová. Entonces, él quiso usar el favor de Dios para quedar bien con el pueblo y no pasar vergüenza. De tal forma que se está acercando a Dios de una forma inaceptable. Y esto nos recuerda las palabras de Santiago en el capítulo 1 y versículos 5 al 8, muy conocidas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da sabiduría, da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues,
quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, no nos podemos acercar a Dios y pedirle algo si estamos en rebeldía, si estamos en rebelión. Primero hay que arrepentirse. Y después entonces nos dice la promesa del Señor, el que busca, hallará. Al que pide se le dará, dice el Señor. Dios nunca va a dar su espalda al pecador que en arrepentimiento busca el favor de Dios. Pero en el caso de Saúl estaba siendo un descarado, estaba tratando de negociar con Dios y por eso es que Dios no le responde. Acercarse a Dios en incredulidad, desobediencia y rebeldía, como en el caso de Saúl, es un insulto a Dios. Continuamos y vemos que en el versículo 8 del capítulo que estamos analizando, vemos que Saúl va a aquella mujer, a esta bruja de Endor de noche. Y aquí tenemos que pausar unos segundos porque pocos pecados son tan aborrecibles y bochornosos en la Biblia como la adivinación y el ocultismo. Tenemos en el caso de la ley, Deuteronomio 18, 9 al 14, las leyes en contra de tales cosas. Pero un pasaje que la verdad es espeluznante, lo hallamos en el Apocalipsis, ya al final, en el capítulo 21, versículo 8 se nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De todos los pecados que se pudieron haber enlistado en ese pasaje tan terrible, está la hechicería, el ocultismo, al lado de la fornicación y de todos los demás. Cuando uno ve, ¿no?, este pasaje, una de las cosas que más llama la atención es precisamente esta decisión que toma Saúl. Es qué se le metió en la cabeza a este hombre para intentar acudir a un espiritista. Imagínense, ¿no? Estamos en la iglesia y de repente escuchamos que un hermano se hizo ver las cartas o el tarot o lo que sea para consultar qué hacer con un problema. O sea, es algo la verdad, que no tiene lugar en la vida cristiana y en aquellos que se dicen el pueblo de Dios. Notamos que cuando se va a Saúl, se disfrazó Saúl. Y no tan solo eso, pero después a la mujer le juró por Jehová que no le iba a pasar nada. Entonces vemos que ya Saúl está en un estado existencial tan deplorable que se está disfrazando, y a una mujer que la ley dice que su destino es el infierno, Saúl le dice y le jura por Dios que no le iba a pasar nada. Es terrible lo que hace este hombre. Saúl usa el engaño, la estafa y peor aún, jura por Dios mientras comete su fechoría. Es una persona que perdió ya toda inhibición, que perdió toda vergüenza y está totalmente sumido en su pecado. Que Saúl haya contemplado y escogido esta opción y su forma de proceder demuestra la profundidad de su depravación. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el disfraz? ¿El del rey o el que se puso para ver a esta mujer? Y es interesante que el texto usa un tono despectivo con aquella mujer. Un alma trastornada por su pecado pierde todo discernimiento espiritual y cae en el pantano del paganismo. ¿Cuál es el disfraz? ¿Quién es Saúl? ¿Es el rey o es este hombre que está buscando la adivinación y dejando atrás toda posibilidad del perdón de Dios? Notamos en el Nuevo Testamento las palabras de Jesús a los fariseos cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el mismo tipo de pecado donde al atribuirle al Espíritu Santo las obras de Satanás, ya no hay marcha atrás. Por eso es que el Señor dice, nadie puede recibir perdón cuando ha llegado a
hasta este punto. Si la misma oferta del Evangelio y de salvación, la persona lo interpreta como algo del diablo, no hay perdón, no hay esperanza para aquella persona. Aquí tenemos que hacer una pequeña nota para responder al problema con este pasaje y el tema del purgatorio. Notamos la reacción de la mujer ante la aparición de Samuel. Vemos que, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Lo que notamos es que esta mujer se llevó la sorpresa de su vida al ver a una persona ya muerta venir y aparecérsele. Lo cual nos indica que, como es común con todo este tipo de fenómenos, la gran mayoría de lo que esta mujer estaba haciendo era una farsa. Porque si ella verdaderamente tuviese el poder para levantar a los muertos y comunicarse con el más allá, no se hubiese sorprendido de que un muerto la hubiese venido a visitar. Entonces la mujer es una farsa y también notamos que no fue por su poder que Samuel viene. Esto es obra de Dios para para darnos un mensaje específico, pero no es que ella lo levantó, esto es de Dios. Por eso es que se sorprende. Y número 2, la situación y ubicación de Samuel. Nos dice el texto que la mujer dice, he visto dioses que suben de la tierra. Entonces tenemos la imagen, la impresión de que Samuel de abajo sube y se le aparece a esta mujer. Vemos también que Saúl evidentemente no lo está viendo, porque le hace la pregunta a la mujer, ¿cuál es su forma? Entonces, la mujer es la que puede ver a Samuel, Saúl no lo puede ver, ¿ya? Y ella dice que veo a dioses que suben sobre la tierra, manifestando obviamente su paganismo. Es una persona politeísta que cree en muchos dioses y lo que ella está viendo es que sube de la tierra. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Dónde estaba Samuel? Bueno, no nos dice el texto dónde estaba, pero se manifiesta una creencia idiosincrásica, por decirlo así, de la idea del Antiguo Testamento con respecto al más allá. El Antiguo Testamento entiende el más allá como el lugar donde los muertos moran, la morada de los muertos, Sheol. ¿Ya? Y no se preocupa en distinguir entre el infierno y el cielo, sino que los pone a todos en conjunto en este sitio que es la tumba, el Sheol. Por eso es que viene de la tierra, sale de la tierra, ¿ya? Entonces, no tenemos que darle más allá, más vuelta al asunto, es simplemente una expresión idiosincrásica, ¿verdad? No nos está enseñando que hay un purgatorio, no está hablando de nada de eso. Es simplemente una mujer pagana interpretando, bajo su forma de ver el mundo, lo que está viendo y nada más. ¿Ok? Pero pasamos entonces, para ir ya terminando, a la segunda parte del pasaje, que es Saúl sentenciado. Versículos 16 al 19. Y aquí es donde el mensaje, lo que Dios quiere que nosotros saquemos, se nos muestra. Samuel le dice a Saúl, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Todo lo que hace Saúl es inútil, porque Dios ya había hablado. El destino de Saúl ya estaba fijo por todo su pecado. Entonces, cuando Saúl viene a Samuel y le busca saber qué es lo que tiene que hacer, Samuel no le da respuesta. Samuel le dice, ¿y para qué me dices a mí? ¿Para qué me buscas a mí si tú ya sabes lo que Dios te ha dicho? Y la axioma es, ¿de qué sirve el profeta si Dios ya ha hablado? ¿De qué sirve el profeta si Dios ya ha hablado? El problema es que Saúl fijó siempre su vista en las personas, y en este caso en Samuel. Él buscaba en el profeta la respuesta y no buscaba en Dios lo que tenía que hacer. Saúl fijó su vista en el profeta y no en la palabra de Dios. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. La gente fija sus ojos en los profetas, apóstoles y personas que dicen hablar por Dios en vez de fijar los ojos en la Biblia, donde realmente Dios ha hablado.
¿De qué sirve el profeta si Dios ya habló? ¿De qué sirve el cura si Dios ya habló? Aquí está la revelación de Dios, la palabra. Nos dice que Jehová se ha apartado de ti. Según el contexto, Dios se apartó de aquellos que primero se apartaron de Él. Ese es el capítulo 12, ¿no? Donde Samuel le hace la advertencia al pueblo y al rey. Manténganse en línea porque si no, Dios los va a castigar, como siempre ha sido así como Dios ha tratado con Israel. Los versículos 17 y 18 recuentan brevemente que Dios se apartó como resultado de la desobediencia de Saúl. Aún así, una cosa es que el pecador se aparte de Dios, lo cual hemos visto que Saúl estaba ya totalmente apartado y alejado de Dios, y otra mucho más trágica es que Dios se aparte irreparablemente del hombre. Además, nos dice el texto Samuel le dice a Saúl, Dios es tu enemigo. Literalmente, se ha hecho tu enemigo. En el hebreo, la idea es enfática, describiendo una condición del ser. No es una emoción, no es la ira de Dios está sobre ti, es Dios es tu enemigo. La postura de Dios ante ti, Saúl, ya está determinada y Él está en enemistad contigo. Una condición existencial va mucho más allá de un enojo fuerte. Dios ha tomado una postura fija y determinante como enemigo de Saúl. Y qué terrible, escuchar estas palabras se nos hace eco al Sermón del Monte cuando el Señor nos advierte, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos dirán, no profetizamos en tu nombre, hicimos señales, y van a escuchar estas personas las palabras más terribles que puede escuchar el ser humano: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, soy su enemigo, porque son pecadores y ellos rechazaron a Dios. Tenemos en el Salmo 92, versículo 9, la postura o lo que le pasa a los enemigos de Dios. Salmo 92, versículo 9. Vamos a leerlo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. No hay esperanza para los enemigos de Dios. Tenemos el pasaje en Santiago 4:4, donde leemos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es exactamente lo que hizo Samuel. Más aún, en Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31, palabras que todos conocemos. Hebreos 10, 28 al 31. Creo que el que viola la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenemos la gran tragedia de Saúl. Cuando escucha estas palabras, Dios es tu enemigo. Dios es santo e inmutable, Él no cambia, Él no comparte su gloria con nadie. Él es enemigo acérrimo del pecador y del pecado, y su justicia no le permite tolerar el mal sin ser tratado con justa condenación. Hay que conocer a Dios y analizar si es que estamos en enemistad contra Dios o no. Y lo que es importantísimo que entendamos es que cuando Dios trata a sus enemigos, y estoy pensando en el capítulo 1 de Romanos, no es que Dios
aprieta a sus enemigos hasta consumirlos. Más bien, lo que vemos es Dios soltando su gracia, ¿verdad? Esa gracia universal, esa gracia providencial que Dios tiene para con todos los hombres. Cuando una persona ha llegado al punto donde llega Saúl, lo que Dios hace es let go. Y dice, bueno, ¿quieres seguir este camino? La ira de Dios dice, ve. No es que Dios tiene que apretar y castigar necesariamente al pecador, sino dejarlo ir en su camino. Y eso es, de nuevo, terrible. No tenemos que creer en esta idea de Dios, de un Dios airado tirando rayos y haciendo estragos en la tierra. No, esas manifestaciones eran para el pueblo, para que conocieran que con Dios no se juega. Pero con el pecador lo que Dios hace es, ok, ve en tu camino. Los entrega a sus propias pasiones y a una mente reprobada, dice, una mente totalmente distorsionada, dice Romanos capítulo 1. Este pasaje, concluyo con esto, sirve como dos cosas. Número uno, como una advertencia. La vida de Saúl es una señal en el camino que dice, así acaban los enemigos de Dios. Llenos de miedo, incertidumbre, mintiendo a todo el mundo, usando el nombre de Dios en vano, metiéndose en cosas que en el libro de Apocalipsis está esta frase que la verdad de nuevo nos hace meditar, las profundidades de Satanás. En esas cosas se mete el pecador. Y esas personas entonces terminan como Saúl, con una sentencia irrevocable de muerte y de perdición eterna. El versículo 19 de nuestro capítulo incluye al pueblo en la condenación de Saúl. ¿Por qué? Los pueblos escogen los líderes que merecen, ¿saben? La corrupción que manifiesta el líder es parte de la corrupción generalizada que aflige el pueblo. Volvemos al principio de la historia. Saúl surge o es ungido como rey por la rebeldía del pueblo. Así que no debemos mirar a los líderes y apuntar el dedo, debemos más bien mirarnos en el espejo. Esto se aplica fuera de la iglesia, en el mundo, donde la gente se queja de los políticos y de los líderes que escogen. Hace no mucho, en mi país, en Chile, escogimos a un comunista. Después de ya varias décadas de haber vivido una dictadura que fue en consecuencia a Allende, otro comunista, y la gente no aprende su lección. Ojalá no se repita la historia, pero no me extrañaría si se repite, porque la gente no aprende su lección. La gente se merece los líderes que tienen. Pero también pasa dentro de la iglesia, ¿verdad? No podemos pensar que los miembros de iglesias lideradas por falsos maestros y pastores fraudulentos, que los apoyan y que sostienen sus mafias, van a terminar bien en el día del juicio. Tanto aquellos lobos disfrazados de ovejas son culpables, pero también las personas que los sostienen y que les pagan sus mafias, porque eso es lo que son. El destino de ambos es el mismo, y es que de eso estamos hablando. Estamos hablando de qué pasa en el día del juicio. Saúl tuvo, que es algo que casi nadie tiene, un aviso antes de la muerte de su destino eterno. Nosotros no sabemos cuál va a ser el destino eterno de las personas, a menos que estando en Cristo sepamos que nuestra salvación no depende de nosotros. Pero lo que este pasaje nos está diciendo es que los enemigos de Dios terminan mal, terminan en el infierno, no hay esperanza, y la advertencia es: no termines como Saúl. No termines como Saúl. De tal forma que tenemos también, no tan solo una advertencia, pero una invitación. Porque estamos acá. Estamos acá. Y todavía hay tiempo. Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que todavía hay tiempo. Que la sentencia no se ha declarado aún. En 1 Samuel capítulo 16 y versículo 7 tenemos una de esas joyas que hallamos en estas narrativas que nos abren
la puerta al cielo y al corazón de Dios y nos debería hacer meditar. Cuando Dios escoge a David, envía a Samuel para ir a buscarlo. Pero Dios es interesante como el Señor hace las cosas, porque no es que simplemente le dijo, esta es la persona, sino que Samuel tiene que ir a la casa de la familia de David y el padre de David presenta a Samuel todos sus hijos. Y resultaba que David era el menor, el que pastoreaba las ovejas, era el último de la familia. Entonces Samuel, un poquito confundido, no sabía a quién escoger, y entonces Dios le dice, Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Está hablando de uno de los hermanos de David. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esa es la esperanza, de que para Dios no es sorpresa que ni la maldad de Saúl, ni la rebeldía de David en su vida, ni la tuya ni la mía, porque resulta que Saúl, con todo lo terrible que fue su conducta, no es peor que David, ni tampoco es peor que tú y que yo, hermano querido. La misma oportunidad que Dios le dio a Saúl, se la da a todo ser humano. Y recordamos que Hebreo nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y lo que Dios nos está diciendo hoy es que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo se resuelve el problema de la enemistad con Dios? Bueno, es solamente a través de Jesucristo. Pablo nos va a decir en 2 Corintios 5, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es el único que puede eliminar la enemistad con Dios. Y la esperanza entonces es que echemos mano de aquella buena noticia, de aquel evangelio, de que no sigamos en enemistad con Dios. Y aquellos que hemos ya dado nuestra vida a Cristo, de no jugar con el pecado, de no caer en las cosas de las cuales ya hemos sido liberados, en poder entender y conocer cada vez más a nuestro Dios y no desechar la gracia de Dios en nuestra vida. De tal forma que la advertencia es, no sigas el camino de Saúl. Y la invitación es, recibe a Cristo como Salvador de tu vida, para que la enemistad en la cual todos estamos sumidos por naturaleza sea puesta a un lado por la muerte de aquel que murió en nuestro lugar, que absorbe la ira de Dios en vez de nosotros, para que por fe nosotros podamos disfrutar de una amistad con Dios, para que podamos conocer a aquel Dios que no cambia y cuya salvación es eterna. Espero, hermanos queridos y amigos, que sepamos tomar este consejo de la palabra del Señor. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la advertencia que nos has dejado con la historia de una persona, Señor, que al final decidió seguir su camino e ignorar tu salvación. Padre amado, te ruego que no dejes que ninguno de nosotros que estamos aquí, Señor, sigamos ese camino. Padre, ayúdanos para seguir el camino de la fe, para no desmayar. Y si hay alguien, Señor, que no ha llegado a ese punto crucial de dar su vida, de ver, Padre, la oscuridad de su pecado y del infierno que le espera, te pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, que abras sus ojos, abras su entendimiento, le des oídos para oír, ojos para ver tu gracia
en Cristo Jesús. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos ahora que nos acompañes y que estemos siempre bajo tu bendición en esta semana que comienza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.